Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a su programa favorito de historia aquí en Popular Televisión. Hoy vamos a hablar de música y de pintura, puesto que el Museo de Bellas Artes de Santander clausurará dentro de unos días, el día 10 del mes de febrero, la exposición conmemorativa del centenario del pintor santanderino Rogelio de Egusquiza, que dedicará buena parte de su obra al mundo de Richard Wagner. Para hablar de ambos, del músico y del pintor, se ha desplazado hasta Santander el historiador catalán Javier Nicolás para dar una conferencia sobre este tema en el citado Museo de Bellas Artes. También ha tenido la amabilidad de venir a esta mesa esta noche para charlar de estas mismas cuestiones con todos nosotros. Así que, buenas noches, don Javier, bienvenido a Santander y bienvenido a Popular Televisión. Buenas noches y gracias por darme la oportunidad de poder hablar hoy aquí con una persona con la cual he departido cosas de música durante muchos años. Durante muchas décadas. Y además he de advertirles, queridos oyentes, que las espadas están en alto, porque mientras que nuestro invitado de hoy, Javier Nicolás, es el gran campeón de Wagner, yo siempre he sido el defensor de Brahms, del de la escuela contraria. Así que nuestras conversaciones musicales han sido durante muchos y muchos años eso, discusiones más que conversaciones, ¿verdad, Javier? Efectivamente, así ha sido. Pero en fin, no creo que la sangre llegue al río sobre estas cuestiones, ¿verdad? No, no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Pues bien, comencemos pues por el principio, por Richard Wagner, el compositor que quizá se puede decir de él que tuvo la mayor influencia en la música europea, por lo menos de la mitad del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, probablemente podría decirse. Pero si bien su influencia en el mundo de la música es evidente, todo el mundo la conoce, también tuvo una desmesurada influencia en otras ramas del arte y del pensamiento, como por ejemplo la pintura, pero también en la literatura, en la arquitectura y en otras disciplinas. Es curioso, ¿verdad?, que no hay ningún otro compositor en la historia de la música, ni en esa época del siglo XIX, ni en épocas anteriores, ni en épocas posteriores, que haya tenido la influencia enorme que tuvo Wagner. Pues no, la verdad es que por mucho que busques, los músicos han sido músicos. En cambio, ahí está lo que creo que diferencia a Wagner, que es la concepción que tiene, o sea, que él fue no solo músico, sino fue filósofo, fue poeta, escribió sobre dirección de orquesta, sobre composición. Entonces su mundo es tan amplio que abarcó tantos conceptos culturales y del arte que eso arrastró a toda una serie de gente en esas especialidades que no ha habido parangón en toda la historia no ya de la música ni de la cultura, creo. A ver, no quiero exagerar, ¿no?, pero realmente veremos a lo largo de este programa que Wagner ha influenciado en primeras espadas, o sea, gente muy importante dentro de la pintura, escultura, música, es decir, que no ha sido gente de mediana talla, no, o sea, gente muy importante dentro de cada uno de los géneros, ¿no? O sea, yo creo que la influencia es importante, ¿no? ¿Y no crees que más que el hecho de que en su obra de arte total, en la cual incluía el teatro, la poesía y la música, más que por el hecho ese de la concepción global de su obra, la influencia vino dada porque el mundo filosófico, el mundo estético, el mundo idealista, el mundo, no sé cómo llamarlo, en cierto modo incluso prepolítico de sus obras, influyó también eso a mucha gente claro, de esos campos? Indudablemente el que haya surgido en el siglo XIX es básico. Es decir, yo creo que Wagner en el siglo XVI o XVII no hubiera sido igual. Es decir, claro, todo el caldo de cultivo que había en el siglo XIX, que es la expresión máxima del romanticismo y del Sturm und Drang y todas estas cosas, eso genera que haya gente mucho más dinamizada y mucho más expresiva y mucho más a favor de todo ese mundo wagneriano, ¿no? Lo que hace Wagner es resucitar cosas, ¿no?, especialmente del romanticismo, de la heroicidad, las sagas, los mitos, todo ese mundo nórdico, medieval, de las sagas, que a la gente le gusta, ¿no? Y no por casualidad, precisamente en la época de gran expansión del Segundo Imperio Alemán. Aunque ya hablaremos de esa cuestión después. No nos adelantemos. Una de las manifestaciones de esta wagneromanía, si me permites la palabra,
fue la fundación en todo el mundo, en los 5 continentes, de asociaciones wagnerianas, ¿no? Curioso fenómeno que no se dio, como hemos dicho, con ningún otro compositor. No hubo asociaciones beethovenianas, ni mozartianas, ni verdianas, ni bachianas, ¿no? Es curioso que sí se dieron cientos de asociaciones wagnerianas, muchas de las cuales, por cierto, siguen existiendo hoy en día. De hecho, hoy en día creo que hay 184 asociaciones wagnerianas, pero desde Nueva Zelanda hasta Tokio, es decir, en todo el mundo, ¿no? O sea, cuidado. Las asociaciones wagnerianas nacen cuando Wagner crea el proyecto de Bayreuth, del Festspielhaus, el teatro suyo propio, para la financiación del teatro, precisamente. Él se dio cuenta, él pidió dinero a Bismarck, precisamente, en 1871, que no le fue estéril. Entonces le recomendaron que crease una asociación de gente, que reuniese a la gente para que pudieran apoyar y recabar dinero. Entonces ahí nacen las asociaciones wagnerianas, precisamente en los años 70 del siglo XIX, ¿no? ¿Y por qué nacen las asociaciones y por qué tienen ese éxito? Porque es que Wagner, como dijo Cristo, que no quería ni frío ni calientes, o sea, no quería fríos o calientes, no tibios. En Wagner eres apasionado, o odias a Wagner o amas a Wagner, no hay término medio, que es lo que no pasa con otros compositores. Entonces eso hace que los wagnerianos que se asocian es a muerte, con lo cual van a colaborar, van a difundir, van a recaudar dinero. Y eso son las asociaciones wagnerianas, ¿no? Que se crean en todo el mundo, especialmente en Alemania. Actualmente en Alemania hay muchísimas, siempre, lógicamente, y entre ellos hablaremos más tarde de la española, que tiene una importancia fundamental dentro del mundo de las asociaciones wagnerianas, ¿no? Ya que hemos mencionado España, evidentemente, las dos más importantes fueron la de Madrid y la de Barcelona, ¿no? La de Barcelona se fundó en 1891 y la de Madrid 20 años después, en 1911, duró poco, se disolvió en el 14, precisamente con la Primera Guerra Mundial. Y la de Barcelona se disolvió en el 43, también curiosamente con la batalla de Stalingrado. Vaya casualidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que puedo decir que las asociaciones wagnerianas españolas tuvieron mucha importancia dentro del mundo de las asociaciones wagnerianas durante la época de Wagner ya, y especialmente la de Barcelona, ¿no? Fue la más importante, la que duró pues, muchos años, a diferencia de la otra que duró muy pocos, ¿no? Pero es verdad que en ambas hubo pesos pesados, gente de primerísimo orden. De hecho, la de Madrid está presidida por el Duque de Alba. Duque de Alba, ¿no? Y había gente como Menéndez Pelayo, Gusquiza y muchísima gente. Y en Barcelona pues está toda la gente de la Renaixença, del Renacimiento catalán, Juan Maragall, en fin, todos los importantes arquitectos, Domènech, Montaner, etcétera. Entonces lo primero que hicieron tanto en Madrid como en Barcelona, lo primero que había que hacer era dos cosas. Primero, traducir los textos al castellano y catalán para que los miembros y la gente conociera de qué iba esto de Wagner, porque si no, no iban a entender nada en alemán. Y la segunda cosa, tratar de estrenar las obras de Wagner, ¿no? Sabes que la primera pieza que se estrena en España es en Barcelona en 1860-61 con Anselm Clavé, de los coros Clavé, y en Madrid 3 años después con Barbieri. Y ambos la abertura del Tannhäuser, que fue lo primero que se escuchó en España, ¿no? Entonces hubo mucha pasión, hubo muchos partidarios, detractores, trifulcas. La famosa trifulca del estreno de los maestros cantores en Madrid, ¿verdad? Que finalmente que fue el tenor que dijo que no lo había preparado bien. Exacto. Y se canceló la representación, y entonces los wagnerianos se fueron furiosos a vengarse de la curiosa manera de meter bajo los gabanes panfletos pidiendo que se representaran los maestros cantores, aunque fuera sin tenor, ¿verdad? Sí. En una ópera de Verdi, ¿verdad? Lo tiraron desde el paraíso a la butaca de patio. Gente divertida estos wagnerianos. En otra ocasión le cambiaron las partituras al director, en vez de las de que te iba a tocar Wagner, en el último momento le pusieron algo de Verdi y que el director se encontró, bueno, en fin, eran cositas que se hacían en esa época, ¿no? También debo resaltar la Asociación de Barcelona, muy importante por dos cosas básicas. Primero, porque se estrenó el Parsifal después de Bayreuth, como sabes, en 1913, se ganó a Nueva York. En el que caducaban los 30 años de la verdad. El 31 de diciembre o el 1 de enero. Sí, la misma noche, la gente esperó a las 12 de la noche, a las 12 y 1 minuto, que duró hasta las 4 o 5 de la mañana, para estrenar el Parsifal, y ganamos a Nueva York por el Liceo de Barcelona por pocas horas debido al cambio de era. Y la segunda cosa importante, que es la Bayreuth, el Festival de Bayreuth ha salido solamente 3 veces fuera de Bayreuth, en el año 56, en el 57 y en el 2012. De las 3 veces, 2 en Barcelona, las del 56 y las del 2012, y la del 57 en Tokio. Entonces, quiero decir que para que veas la importancia que tenía Barcelona dentro del mundo de las asociaciones wagnerianas, ¿no? Por cierto, interesantísima cuestión, tú como catalán eres además la persona más adecuada para comentarlo, el vínculo entre el nacionalismo catalán y el wagnerismo en esos años, ¿verdad? Sí, la verdad es que hubo una unión ahí curiosa, porque como no olvidemos que ya venía
el wagnerismo viene de un nacionalismo muy potente en Alemania, ¿no? La guerra franco-prusiana, que hablaremos a continuación, sí, supongo. Entonces, claro, eso se traduce en Cataluña con una serie de gente como Pompeyo Gener, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Que además hizo unos escritos muy raritos sobre el tema, sí, sobre el tema nacionalismo. Sí. Entonces esta gente se apuntó al carro wagneriano porque era una cosa que venía de fuera, de Alemania, nacionalismo alemán, y entonces se trasladó al tema catalán, ¿no? Sí, era una especie de paralelismo con la reivindicación del idealizado pasado medieval, sí, de la Cataluña independiente, entre comillas. Entre comillas, sí. Sí, sí. No, entonces por eso veían en la obra wagneriana una especie de reflejo artístico de sus aspiraciones, ¿verdad? A Dios gracias, se tradujo muy bien en el campo arquitectónico, ¿no? En el campo pictórico, escultórico y sobre todo escenarios. Entonces eso no tenía política, ¿no? Ni nacionalismo. Entonces la verdad es que fue una transgresión muy interesante. Regresemos entonces a Alemania y al círculo de los wagnerianos, primero de los íntimos, digamos. Y uno de los más importantes fue el filósofo Nietzsche, ¿verdad? Que pasó del amor al odio. Cuéntanoslo. Bueno, el señor Nietzsche, él siempre ha dicho que la época más feliz de su vida fue la época de Tribschen. Tribschen es un barrio de Lucerna, donde Wagner estuvo allí 8 o 10 años, donde nació su hijo Sigfrido. Y no solo fue la mejor época de Nietzsche, fue la mejor época de Wagner, probablemente. Ya no tenía deudas, Luis II le estaba ayudando, y Nietzsche era uno de los que siempre estaba allí. Bueno, en el nacimiento de la tragedia, la famosa obra de Nietzsche, y después la segunda obra, Wagner en Bayreuth, que se la estrena cuando los primeros festivales, es una alabanza a muerte, porque Nietzsche, él se autodenominaba el ideólogo filosófico de Bayreuth, ¿no? O sea, era su postura, ¿no? Pero llega un momento que también coincide con la demencia que Nietzsche empezó a tener, ¿no? Con esos principios de locura, que entonces ahí se le cruzaron los cables de alguna manera, y entonces, pero quiero mencionar que no fue por el tema de Parsifal, como se ha dicho siempre. No es solo por Parsifal que Nietzsche odia a Wagner y hace esos dos libelos después. Expliquemos que el motivo por el que Parsifal enfadó a Nietzsche era porque había visto previamente en El Anillo del Nibelungo una recreación de la moral pagana. Correcto. ¿No? De la moral guerrera, heroica, exacto. Mientras que Parsifal era exactamente lo contrario. Es decir, es un drama cristiano, si se puede decir, efectivamente, y justamente defendiendo los valores contrarios, y eso fue lo que a él le molestó, ¿no? Eso le molestó mucho, pero no fue, yo creo, fíjate, la razón más importante de la ruptura entre Wagner y Nietzsche fue Schopenhauer. O sea, sabes que Schopenhauer rompió a todo el mundo, es decir, mucho más que Nietzsche. Schopenhauer fue una cosa que a Wagner bueno, como a Egusquiza y como a mucha gente fue una filosofía que entró con una fuerza. Entonces, de alguna manera había unos ciertos celos y también ideológicos y religiosos con Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, ¿no? Entonces esa tríada a Nietzsche le sentó fatal. ¿Vale? Entonces ya luego ya empezó con sus delirios de que si la música de los nervios, que si Carmen de Bizet, no, en fin. Pero yo creo que será ya en su época peor. Piensa que los dos libelos que escribe, que son Nietzsche contra Wagner, y el segundo, que era el caso Wagner, los escribe después de la muerte de Wagner, ¿no? Sí, sí. Que ya cuando está en la fase final, ¿no? Entonces, sí, Nietzsche, pues bueno, es lo que es, ¿no? Es una pena porque fue lo que te has dicho, pasa de la pasión, el amor, al odio absoluto, ¿no? Supongo que sabes de los excelentes gustos musicales de Nietzsche, ¿verdad? Cuéntanos la anécdota. Bueno, efectivamente, cuando empezaba ya la tragedia ante su amistad en 1876, con la excusa de los primeros festivales, pues hubo una soirée en casa de Wagner después del estreno de la primera obra, y Nietzsche adrede lleva unas partituras de Brahms que las coloca, quita la que había en el piano de Wagner siempre tocaba allí, y coloca una partitura de Brahms. Entonces cuando Wagner se levanta de la mesa y va a tocar el piano, de repente se encuentra Brahms allí, mira a Nietzsche y le sentó fatal. De hecho se cabreó mucho, empezó ahí a vociferar, tirar las partituras, y Nietzsche fue silbando al aire. Lo que demuestra el alto sentido del humor y el excelente gusto musical de Nietzsche, ¿verdad? Sí, no está mal, sí. En fin, ya que estamos con un filósofo, les voy a leer una frase de nuestro Pío Baroja, del cual, por cierto, nuestro invitado de hoy es también un eximio conocedor, ¿verdad, Nicolás? Hombre, yo soy barojero desde los 15 años, o de los 13, mejor dicho. Él me enseñó a leer Baroja. De hecho, en mi cama siempre el mesita está la obra completa de Baroja. Es mi cuarta lectura de su obra completa. O sea, ¿de la obra completa de Baroja? Sí, la cuarta lectura, sí. Pues bien, Baroja dijo: yo soy un hombre que no entiende de música,
pero no soy completamente insensible a ella. Esto no es obstáculo para que tenga gran antipatía por los filarmónicos, sobre todo por los wagneristas. Eso de sustituir la iglesia por el teatro y enseñar filosofía cantando me parece una ridiculez. ¿Con quién te quedas? ¿Con tu bien amado Wagner o con tu bien amado Baroja? A ver, lamentablemente me tengo que quedar con Wagner. Es que, mira, porque Baroja, tú sabes que Baroja dinamitaba todo. Baroja no dejó a nadie sin criticar, es verdad. Es que hay incluso a sí mismo, por supuesto. Entonces, Baroja le perdono, que bueno, que él es un hombre que era su carácter y ya está. Y de música entendía poco, efectivamente. A él le gustaban mucho los torcicos y la música ligera, popular, ¿no? sí. Siempre dijo, dejó escrito en varias ocasiones que si le dieran a elegir entre la música clásica y la música popular para el resto de su vida, él se quedaba con la música popular. Vale. Entonces, claro, entiendo que no le guste Wagner, ¿de acuerdo? Sí, y en cuanto a lo que dice él, a ver, yo quiero volver a insistir en que Wagner crea el concepto de obra de arte total, la tragedia griega. Entonces, yo siempre he dicho que Wagner, si hubiera estado en el siglo XX, hubiera sido un director de cine impresionante. Claro. Porque el cine ya dignifica más la ópera porque tienes el 3D, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces hubiera hecho una tecnología espectacular. Claro. Pero hasta el cine, bueno, Wagner, claro, crea lo que es el 3D en el teatro, ¿no? Música, luz, texto, poesía, drama, baile, todo, danza, ¿no? Es decir, claro, eso solo lo hace Wagner, ¿no? Y de una manera magistral. Entonces, claro, dices, lo que critica Baroja un poco es eso, ¿no? Que claro, que es demasiado, eso es que es mucho ya, ¿no? Es como la iglesia dentro del teatro, ¿no? Como contraste, Menéndez Pelayo, que tampoco fue una persona especialmente filarmónica, pero sin embargo tenía una inteligencia privilegiada. Correcto. Dejó escrito, supongo que conocerás, en una carta, si no recuerdo mal, a un amigo suyo, que la fusión de las artes, de la poesía, del teatro y de la música en la obra de Wagner era el acontecimiento artístico más importante de su época. Efectivamente, ¿no? O sea, que Menéndez Pelayo... Muy sabio. Y es eso, es que es la fusión que hasta entonces no lo había hecho nadie. Entonces esa es la grandeza de Wagner, precisamente, ¿no? Que, por cierto, antes se me olvidó una acotación, la primera vez que se habla de Wagner en España es Juan Valera, el novelista, en 1856, una carta a un amigo, porque vio una representación en Berlín, y entonces escribió, o sea, que fue la primera cosa escrita sobre Wagner fue de Juan Valera, ¿no? Como curiosidad. Y de pensador a pensador, vamos a hablar un momento de Bernard Shaw, que fue también un insigne wagneriano. Escribió un libro llamado El perfecto wagneriano, en el cual sostenía que lo que subyacía en los dramas wagnerianos era la reivindicación social. Y les voy a leer un breve párrafo de él. Su descripción de Wagner de los Nibelungos bajo el reinado de Alberic es una visión poética del desbarajuste capitalista e industrial de las clases trabajadoras inglesas tal como se conoció en Alemania a través de los escritos de Engels. ¿Qué opinas de la frase de Bernard Shaw? Bueno, a ver, Bernard Shaw escribió este libro, El perfecto wagneriano, que por el título debías pensar, yo me recuerdo cuando leí muy joven, ostras, es el libro perfecto, me va a decir cómo tengo que ser, ¿no? El perfecto wagneriano. Nada no que trata ver. de eso, además. No trata de eso, efectivamente trata de otras cosas como esas que son muy discutibles. A mí Bernard Shaw no me gusta ese libro de Bernard Shaw, otros sí, y no estoy para nada de acuerdo. Y de hecho Wagner desmontó el socialismo en muchos escritos. Vamos, yo te voy a leer 3 frases de Wagner, una que dice: la doctrina más absurda y sin sentido. Otra que dice: el socialista se atormenta con sistemas infructuosos, ¿vale? Bueno, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Por culpa de Bernard Shaw, eso se ha traspasado a los decorados modernos, la escenografía moderna, especialmente Cheró, como que murió hace poco, ¿no? Han recogido esa idea socialista y han transformado la tecnología en algo, pues siempre está con los sindicatos, que si las minas, que si votan es el jefe de la empresa. O sea, una versión marxista, de la obra de Wagner, que empezó Cheró y han seguido otros como Kupfer, y entonces esto por culpa de esa idea falsa de Bernard Shaw, que no se leyó a Wagner, evidentemente, ¿no? Vamos, esa es mi opinión, ¿eh? Está claro que las palabras pueden prender fuegos de larga duración, ¿eh? No, más de verdad, porque eso sigue durando, eso está ahí. Pero vamos, que no estoy de acuerdo ni con Bernard Shaw y mucho menos con los escenógrafos modernos, evidentemente. Desde la Asociación Wagneriana de España siempre estamos luchando por la tradición en Wagner, en las escenografías, ¿no? Sí, porque si hay un compositor que precisamente insistió en la vinculación entre la imagen y la música, fue él. Claro. Otros no prestaron atención a lo que se representaba en el castillo. Él precisamente sí, hasta, el detalle. Por ejemplo, llegó a diseñar los colores y los formatos de los trajes que tenían que llevar los mínimo detalle, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí no han respetado absolutamente nada hasta el día de hoy, que se hacen unas burradas de tamaño calibre. Recuerdo haber leído hace muchos años, no me acuerdo dónde, que si hoy en día a los caballeros del Grial se les suele sacar en las óperas en Bayreuth
en los dramas de Bayreuth con túnica negra es porque Wagner dijo que tenían que tener túnica blanca. Efectivamente, sí, pues llevar la contraria. No, efectivamente así es. En fin, como todos nuestros televidentes saben, Wagner también ha cargado, sobre todo en el siglo XX, como es lógico, con la carga, con la culpa, ¿no? Con la maldición de su vinculación política, porque ya en la guerra franco-prusiana él se distinguió por su ferviente partidismo por el bando, como es lógico, alemán, por el suyo, compuso una marcha en honor del Kaiser Guillermo I e incluso escribió una especie de parodia, una obrita muy insultante contra los franceses, que le guardaron, evidentemente. Tanto es así que en la Primera Guerra Mundial llegaron a intentar prohibir la música alemana en general, pero en concreto la de Wagner durante la guerra, desde el 14 al 18, por considerar que era inmoral que mientras los soldados franceses morían en las trincheras de la Gran Guerra, en los teatros de París se representaran las obras de una persona que tan poco amables palabras había destinado a los franceses. Y luego, por supuesto, todo el mundo conoce el papel importantísimo de Wagner, más que en el Tercer Reich, en la persona de Hitler, que fue un ferviente wagneriano, y en el hecho de que los festivales de Bayreuth fueron muy apoyados y muy promovidos por el régimen, ¿verdad? Correcto. Sí, así resumiendo por encima, efectivamente Wagner tiene muy malos recuerdos de París. La verdad es que él estuvo en sus inicios, tuvo muy mala pata en Francia, en sus inicios, cuando no era conocido. Y luego además la historia del Tannhäuser, como sabes, aquella famosa que fue boicoteada por el club de aquel famoso, ¿no? Entonces, claro, ese resquemor francés unido efectivamente a las guerras franco-prusianas, ese nacionalismo, ese patriotismo que en Wagner fue visceral en un momento dado, ¿no? Hizo el manifiesto antifrancés, claro, entonces, al final, claro, todo eso hizo un caldo de cultivo, que lo que es sorprendente es que los wagnerianos franceses fueran tan wagnerianos. Claro, efectivamente. En esa época, dices, ¿cómo es posible? Si hubo un país en el que hubo una fiebre wagneriana realmente fue Francia. Por eso dices, por eso. Y en cuanto a la Primera Guerra Mundial, sabes que del 14 al 24 los festivales, digamos, cerraron, ¿no? Y se fue el cambio de la era Cosima a la era Siegfried, ¿no? Además ahí hubo muchos gastos porque hubo que devolver las entradas, que eso fue una sangría para Bayreuth. Luego llegó Siegfried y hasta el año 30 que muere el mismo año Cosima de Siegfried, como sabes, y entonces ya empieza la era Winifred, que es la que enlaza con el Tercer Reich, que efectivamente he de decir que desde un punto de vista musical, de cantantes, directores, escenografía, fue la mejor, para mí, en mi gusto, ¿no? Claro, es que es la gran época clásica de los grandes cantantes, ¿no? Eso es. Los tenores heroicos, que fueron Lauritz Melchior, Max Lorenz, Mano Barda, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que además con todas las nuevas especificaciones técnicas que había, ¿no? Entonces, claro, fueron unos espectaculares, ¿no? Entonces, esa connivencia con el Tercer Reich, realmente, como has comentado, se reduce a Hitler, porque el resto no había, digamos, en lo que es los nazis, ¿no? Los líderes, ¿no? Solamente era Hitler, ¿no? Y poco más, ¿no? Entonces, luego por los festivales de guerra, para los heridos de guerra, y hasta que en el 44 se acaba, ¿no? Y por ese motivo la música de Wagner sigue estando prohibida en Israel. En Israel, que sé que Daniel Barenboim ha hecho muchos esfuerzos, pero no hay manera. No hay manera. Bueno, Strauss también está prohibido, ¿eh? Ah, ¿también Strauss? Sí, Richard Strauss, sí, claro, como fue jefe de la Cámara. En cambio, Brahms no está prohibido. ¿Ves? Aquí tienen que Brahms supera fronteras. Efectivamente, otra muestra de buen gusto de los libres Tengo que decirlo. En fin, pasamos pues del pensamiento, de la literatura, de la filosofía a otra rama de las artes, en este caso a la pintura, porque también Wagner tuvo mucha influencia en buena parte de los pintores de su época y de los arquitectos. El ejemplo más claro de transposición del mundo wagneriano a la arquitectura fue el patrocinado por su adorador Luis II de Baviera y sus castillos, el más famoso de los cuales vamos a ver a continuación, el castillo de Neuschwanstein, que por fuera le conocerán, ustedes lo habrán visto mil veces representado, el castillo que inspiró, ¿no? el tipo de castillo de Disney, ¿no? de cuento de hadas, y que por dentro está plagado, ¿no? de cuadros y de esculturas y de referencias a los dramas wagnerianos. Y de la arquitectura pasamos a la pintura, porque como he dicho también hubo muchos pintores, tanto en el mundo alemán fundamentalmente como en el resto de Europa, que dedicaron sus cuadros
a recrear el mundo wagneriano. Por ejemplo, uno de ellos, Ferdinand Lecke, un alemán de finales del siglo XIX, pintó varios cuadros de tema wagneriano, entre ellos uno sobre Parsifal, que también vamos a ver a continuación, el caballero andante. Ahí le tienen ustedes Parsifal. Pero acabamos de hablar de Francia, y también en Francia hubo muchos pintores que pusieron sus pinceles al servicio, ¿no?, de la obra wagneriana. El más prolífico quizá fuese Fantin Latour. También hay un famoso y extraño retrato por Renoir, ¿verdad? No, sí, muy curioso. Sí. Pero vamos a dar el salto del canal, vamos a Gran Bretaña, porque es particularmente interesante desde mi punto de vista. Un ilustrador wagneriano que representó decenas de escenas de sus óperas, y que siguen siendo, por cierto, la representación clásica. Cuando uno se compra una ópera de Wagner, sobre todo El Anillo, en cualquiera de las grabaciones, generalmente el libreto viene ilustrado con las de Arthur Rackham, ¿verdad? Fue un gran ilustrador. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la imagen de la Valquiria de Brunhilda, según la ilustración de Arthur Rackham. Y más importante quizá que Rackham desde el punto de vista artístico fueron los prerrafaelistas, que también dedicaron buena parte de su obra a Wagner, ¿verdad? Sí, la verdad es que los prerrafaelitas fueron... ¿Tú dices prerrafaelitas? Sí, pues los dos valen, ¿eh? Es que claro, unos dicen prerrafaelitas, lo sé, los dos son correctos. Yo digo rafaelitas, pero efectivamente los dos son correctos. No lo estás diciendo mal, ni yo tampoco. Bien, sabes que Morris, Hunt, Burne-Jones, Rossetti fueron noqueados por Wagner, ¿no? Entonces, ¿por qué? Más que por las obras de Wagner, por ese retorno al medioevo, ¿no? Es decir, ese retorno a las leyendas teutónicas, germanas, que es lo que ellos, de alguna manera... estaban haciendo en pintura. Plasman en pintura. Y ya cuando llegó Tristán ya fue la fiebre. O sea, Tristán fue lo que les dejó ya, vamos, o sea... Mientras hablamos de Tristán, vamos a ver precisamente el cuadro sobre Tristán e Isolda que pintó John William Waterhouse. Y así podemos seguir charlando sobre ello. Aquí tienen ustedes a Tristán y Isolda. Efectivamente. Entonces hay una serie de obras, muchísimas, que los prerrafaelitas hicieron sobre temas wagnerianos, y no solo porque ellos amaban la naturaleza, amaban las leyendas, los héroes, y su marca de fábrica, los prerrafaelitas, ese naturalismo, ese realismo, esas miradas, esas sugestiones, ¿no?, que enlazan perfectamente con el mundo wagneriano, vamos, directamente. Aunque Wagner nunca les menciona a ellos, pero, o sea, Wagner no quedó influenciado por los prerrafaelitas, pero es al revés totalmente, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, muchos de sus cuadros son evidentemente referidos a la tradición céltica, correcto, inglesa, galesa, irlandesa, y en este caso, pues como es lógico, encajaba perfectamente bien. Bueno, en el caso de Tristán y Isolda, evidentemente. Totalmente. Pero también tienen algunos otros cuadros, no recuerdo ahora mismo, sobre Parsifal también, ¿verdad? Claro, Parsifal, no, sí, prácticamente Lohengrin también tocaron muchos temas, ¿no? Y tetralogía, obviamente, ¿no? O sea, holandés errante, Lohengrin menos, Tannhäuser poco, pero... La Valquiria, hay un famoso cuadro de fondo azul tan bonito. Exacto, la vigilia de la Valquiria. La vigilia de la Valquiria. Precioso. No, hicieron unas pinturas extraordinarias. Sí. Bueno, así que estamos con la pintura. Quedémonos en la pintura, pero demos el salto a España, y en concreto a Santander, porque el más importante de los pintores wagnerianos españoles fue el santanderino Rogelio de Egusquiza, nacido en 1845, de padre industrial, de madre de familia legitimista francesa exiliada en España. Él se educó y vivió la mayor parte de su vida en París, y fue un gran admirador de Schopenhauer, como hemos dicho antes, y de la música de Wagner. Curiosamente, por cierto, a través de Schopenhauer desde Schopenhauer arranca el vegetarianismo, tanto de Wagner como de Egusquiza y de Hitler también. Es decir, esa influencia vino a través de Wagner, traída de Schopenhauer, ¿verdad? Exacto. Háblanos un poco de la figura de Rogelio de Egusquiza. Bueno, Egusquiza fue un pintor extraordinario, realmente, que hace toda su vida en París, como has dicho. De hecho, Wagner, conoció a Wagner en persona desde 1876, el primer de los festivales, hasta 1882, el último.
se vio varias veces con Wagner. Wagner le encarga el retrato, ese maravilloso retrato que está en el museo. Iba a comer a su casa. Frecuentaba su casa. Sí. No solo eso, Rogelio de Egusquiza junto al doctor Letamendi fueron los únicos españoles que colaboraron en las Bayreuther Blätter, la revista oficial wagneriana de Bayreuth. El periódico que fundó. Entonces, cuidado, que estamos hablando de cosas muy serias. Y Wagner le encarga un retrato a Egusquiza. Que veremos después. Efectivamente. Antes de hablar del retrato de Wagner, habría que hablar de los muchos cuadros que dedicó a Parsifal, a Tristán y Isolda, que se pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Santander, calle del Rubio. Se lo recuerdo para quien esté interesado, que hay una especial recopilación de estos cuadros hasta el día 10 de febrero, que es cuando se clausura la exposición conmemorativa que les he dicho que se está celebrando en el museo por el centenario de Rogelio de Egusquiza, que murió en Madrid en 1915, y por eso hasta el 10 de febrero los pueden ustedes contemplar, aparte de los fijos, de los que están aquí toda la vida, digamos. Uno de los que está aquí, por cierto, es el de la muerte de Isolda. La vida. Sabes que hubo dos cuadros, la vida y la muerte. Sí. El que se puede ver aquí es la vida, que es que están de pie los dos abrazándose. En cambio el de la muerte, que están tumbados, ese no está en la exposición. Ah, pues yo lo he visto aquí en otra retrospectiva, pero en este caso vais a ver la vida. Vamos a ver de todas maneras la muerte de Tristán. Yo prefiero la muerte, de todas maneras. Sí, sin duda alguna. La muerte de Tristán y Isolda, aquí la tienen ustedes. Y yo quería comentar un tema de Egusquiza curioso, que Wagner, en una de sus comidas con él, le pregunta, le dice, hábleme usted de España, ¿no? Que este país que yo no he estado. Y Egusquiza dice, mire, pues es que no la conozco. ¿He estado poco? Claro, he estado poco. Entonces eso le creó a Egusquiza un problema. Entonces empezó a documentarse sobre España. Y gracias a Wagner, Egusquiza lee a Calderón. ¿Tú qué cosas, no? Entonces, Wagner fue el acicate para que Egusquiza dice, ostras, qué vergüenza, ¿no? Sí, entonces tengo que conocer más España, ¿no? Y bueno, Egusquiza adelante, como él decía, vivo para la pintura y no de la pintura. Esto llevó a la conclusión, ¿no? Es decir, que realmente era una persona íntegra. Sí, y con Nietzsche también tenía un cierto amor también por Nietzsche. Ahora hablamos de Nietzsche, pero has mencionado un tema muy interesante que es el de Calderón, porque Calderón fue por cierto, sabes que Calderón de la Barca, oriundo de las montañas de Santander. Sí, señor, efectivamente. Y era Wagner un gran admirador de su obra, incluso en sus últimos años estuvo pensando componer una ópera sobre un tema calderoniano, que lamentablemente no pudo hacer. No pudo ser. Pero estábamos hablando de Nietzsche. Háblanos de la relación de Egusquiza con Nietzsche, que tiene mucho interés. A ver, Egusquiza fue impactado por Schopenhauer, pero también por Nietzsche, muchísimo, también como hablas con él. Pero en el momento en que Nietzsche publica los dos famosos libelos, coge Egusquiza los libros de Nietzsche, se va al jardín y los quema, lo cual me pareció un acto, bueno, en honor a Wagner, porque este señor se está metiendo con Wagner, ¿no? Entonces fue una cosa curiosa, ¿no?, por parte de Egusquiza. Como ven ustedes, los wagnerianos de todo lugar y época son gente con la que hay que tener cuidado. Por eso yo, cuando discuto con Javier en defensa de mi bien amado Johannes Brahms, intento utilizar palabras suaves para que no queme mis libros y cosas así, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente. Y bueno, y sabes que Wagner a Egusquiza pidió ser enterrado con la espada de Titular que él diseñó para su obra Amfortas. Sí. No sé porque normalmente nunca cumple las voluntades de los muertos, nadie, ¿no? Pero bueno, él lo que dijo, ¿no? Y que se pusiera el cuadro del Grial en su velatorio, ¿no? Que tampoco. Por esto murió en España, porque Madrid, en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, harto ya de guerras, porque también le pilló la franco-prusiana, se vino a España, además con el expreso deseo de morir y ser enterrado en su patria. Y vino por Santander en varias ocasiones y por Madrid. Finalmente murió en Madrid en febrero del año siguiente, ¿no? Del estallido de la Primera Guerra Mundial, como digo, el 10 de febrero de 1915. Y Wagner, como ha dicho antes Javier, le encargó, era un grandísimo pintor, un grandísimo retratista, le encargó un retrato. Y le gustó tanto a Wagner que siempre dijo que era de todos los retratos que le habían hecho el que más le gustaba. Sí, retrato que pueden ustedes ver en el Museo de Bellas Artes de Santander y que vamos a ver aquí ahora mismo para que ustedes lo puedan apreciar y por supuesto reconocer, porque es el más famoso retrato de Wagner indio. Y de los más acertados, diría yo, realmente. Sí, sí. En fin, el caso es que se nos ha terminado el tiempo, se nos va más o menos terminando. Todavía tenemos unos cuantos minutos. ¿Qué otra cosa se te ocurre que podamos mencionar sobre la pintura, sobre Egusquiza, sobre Wagner? Bueno, hay un tema que sabes también, que a Wagner se le han
lo han acaparado mucha gente, ¿no? Y el tema ocultista también ha sido un tema interesante. Sí, en Rosso de Luna, que hizo un famoso Wagner mitólogo y ocultista, un libro de 500 páginas. Sí, lo leí, por cierto, un plumbe absolutamente infumable. Sí. Aclaremos a nuestros oyentes, Mario Rosso de Luna fue un teósofo, es decir, era un señor que a finales del siglo XIX seguía las doctrinas de Madame Blavatsky, la sociedad teosófica. Y entonces este señor lo que interpretó fue que en los dramas wagnerianos subyacía una enseñanza metafísica, esotérica, correcto, que Wagner había ocultado ahí para que solamente los entendidos, claro, los iniciados lo pudieran comprender, y efectivamente escribió este libro infumable. Infumable, sí, la verdad es que hay cosas que dices, por ejemplo, decía que la noche de Tristán, eso ya está reflejado en el Mahabharata, ¿no? O sea, que es el reflejo claro del Mahabharata. Bueno, me hace muy bien, pero quiero decir yo, ¿no? Y otras cosas, que si Monsegur era un castillo cátaro, Montsalvat, Monsegur, ¿no? Entonces, que es donde pasa el Parsifal, que si es el templo pagano por excelencia, y unas cosas y absolutamente, además, quiero decir, ilegibles, ¿no? Porque si no tienes el lenguaje iniciado no puedes entrar. Recuerdo que también hablaba que la famosa escena en la que Sigfrido comprende el canto de los pájaros después de haberse bañado en la sangre del dragón, era una explicación precisamente del núcleo del esoterismo, ¿no? Solamente los iniciados podían comprender, los iniciados que se habían bañado en la sangre del dragón. ¿No? Fue Tetralogía y Parsifal las dos obras que más, no solo Rosso de Luna, sino otros, con las que más han hecho esas teorías raras, ¿no? Tetralogía y Parsifal, básicamente. Y ahora una pregunta personal, querido Javier. Cuando escuchas la música de Wagner, ¿te entran ganas de conquistar Polonia? ¿Como Woody Allen? No, yo cuando escucho la música de Wagner entiendo que no me guste Brahms. ¿Entiendes que no te guste Brahms? Sí. Podría contrarrestar con el mismo argumento dado la vuelta, pero por cortesía parlamentaria yo he de afirmar que soy un apasionado amante tanto de la música de uno como de la música del otro, evidentemente. Se nos acaba el tiempo, como les he dicho antes, y les voy a recomendar algún libro sobre la cuestión. Por supuesto está la biografía de Wagner, para quien tenga mucho interés en su vida, aunque he de confesar que por lo menos a mí me parece bastante pesada, que habla de detalles que no tienen demasiado interés y sin embargo no habla en gran medida de las grandes cosas, ¿no? La autobiografía habla, ¿no? Sí, aparte se interrumpe en la época que lo que viene después para mí es lo más interesante. Lo más interesante, ¿no? sí. Efectivamente, si no hay detalles que dices, bueno, vale, se podría quitar un 60, más es un tochazo. Se podría quitar un 40% y no pasaría nada. Sí. A cambio, sin embargo, yo les voy a recomendar un libro muy interesante. Se llama Miscelánea Wagneriana y son una serie de textos sobre Wagner y su obra seleccionados precisamente por nuestro invitado de hoy, el historiador e insigne wagnerósofo Javier Nicolás. Se llama, como les he dicho, Miscelánea Wagneriana, pero como se trata de un libro de autoedición no es fácil de encontrar en las librerías, de modo que si alguno de nuestros oyentes estuvieran interesados en adquirirlo, es realmente interesante, realmente ameno. Se pongan en contacto con nuestro programa en la dirección que siempre les damos, historiaspopulartv@gmail.com, ahí la tienen ustedes, historiaspopulartv@gmail.com, y si nos dan sus datos, yo se los paso a Javier Nicolás para que puedan hacerles llegar el libro. Pero en fin, se nos ha terminado el tiempo, como siempre, valga la redundancia, antes de tiempo. El tiempo se nos ha terminado antes de tiempo, pero volveremos a vernos con él porque dentro de un par de semanas o de 3 programas, volveremos a tener aquí a don Javier Nicolás para tratar de un tema bien distinto, aunque parecido, que es los vikingos. Vamos a irnos a la fría Escandinavia de la Edad Media para hablar de los vikingos, y digo que tiene alguna relación porque evidentemente una de los componentes, una de las partes importantes que influyó en Wagner a la hora de componer la tetralogía fue la mitología escandinava, más que la germana, ¿verdad? Totalmente, el mundo germánico, las Eddas, ¿no? Todo eso que es lo que subyace en la historia de los vikingos en sus inicios, ¿sí? Así que les reto a que dentro de unos cuantos programas volvamos a estar aquí todos juntos para hablar con Javier Nicolás de los vikingos. Pero antes de irnos les vuelvo a recordar que hasta el 10 de febrero tienen ustedes en el Museo de Bellas Artes de Santander, en la calle del Rubio,
la exposición conmemorativa del centenario de Rogelio de Egusquiza, muchos de cuyos cuadros están relacionados con la obra de Wagner, como acabamos de explicar en el programa. Así que ya saben que, como siempre, estamos ansiosos por recibir sus preguntas, sus consultas, sus críticas e incluso sus parabienes en la dirección de correo que les hemos dado hace un minuto, pero se la vuelvo a dar: historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito: historiaspopulartv@gmail.com. Y también les informo, como siempre, de que tanto este programa como los anteriores los pueden ustedes encontrar en la página web de Popular TV Cantabria, en la pestaña de televisión a la carta, así como directamente en YouTube, si meten las palabras Popular TV, Historia e Historias. Así que buenas noches, Javier. Buenas noches. Y buenas noches a todos ustedes. Nos volvemos a ver aquí en el próximo programa de Historia e Historias. Muy buenas noches.